Bienvenidos al programa La Entrevista. Hoy contamos otra vez con José Luis Bruna para dar respuesta a la multitud de preguntas que nos habéis hecho llegar. José Luis, gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Gracias a vosotros, Agustín. El número de preguntas hoy es abrumador. Intentaremos ser lo más rápidos posibles para cubrir en estos 15-20 minutos que tenemos la inmensa mayoría de ellas. Mira, empecemos. Tomás Gil, desde Castilla y León, nos hace una pregunta completamente directa y dice: ¿por qué la Federación solo se preocupa por los federados y no por los ríos? Hombre, siento discrepar contigo, Tomás, y creo que a las pruebas me remito. Cuando la Federación, por lo menos desde que yo soy presidente de la Federación Española, siempre se ha buscado defender la pesca deportiva, tanto de competición como de que no, evidentemente la de competición más, porque es lo que marcan los estatutos. Pero también hemos defendido, y creo que defenderemos todavía más en estos próximos 4 años, los ecosistemas acuáticos, tanto marinos como continentales. Y allí, precisamente, es donde se desarrolla toda la actividad de pesca deportiva, tanto la de competición como la de no competición. Y cuando digo a las pruebas me remito, voy a poner, entre otros, un ejemplo que es conocido por todos. Cuando el 11 de noviembre de 2011, en el último Consejo de Ministros del gobierno del señor Zapatero, se aprobó el Real Decreto de Especies Exóticas Invasoras, que en nuestra opinión no atendía al derecho de pesca que tienen todos los pescadores deportivos de nuestro país, tanto los de competición como los que no. La Federación encabezó la reacción de defensa de todo el colectivo y consiguió que el Tribunal Supremo dictara un auto por el que se suspendía cautelarmente la aplicación del decreto, y consiguió también que el nuevo gobierno se comprometiera a establecer un nuevo Real Decreto que respetara el derecho de pesca y la realidad de lo que son los ecosistemas acuáticos de nuestro país y de las especies que no son todas invasoras, porque hay especies autóctonas que llevan aquí pues más de 100 años y por lo tanto ya se puede saber perfectamente que conviven. Entonces, esa defensa creo que es clara, defensa de todo el sector, no solo del sector de pesca deportiva. De todas maneras, intentaremos ir por ese camino y profundizar más para que todavía sea más tangible y se note más esa defensa que hemos de hacer desde la Federación a todo el colectivo de pescadores. Y por otro lado, evidentemente, más defensa se hará de los deportivos de no competición si se afilian a la Federación, porque habrá más presión por parte del colectivo de pescadores dentro de la propia Federación para que así sea, y eso a mí me ayudará mucho. O sea, podemos decir que la Federación no tendría sentido si no defendiera los ríos, porque al fin y al cabo tampoco podrían tener pescadores que nutrieran esa Evidentemente, en la página web de la Federación y en el Saluda mío de hace 4 años, que sigue todavía, y todo el que me conozca sabe que lo he repetido hasta la saciedad, yo digo que, aunque solo sea por egoísmo, los pescadores deportivos somos los primeros defensores de los ecosistemas acuáticos. Perfecto. Luis Quesada nos solicita que te hagamos las preguntas de forma literal y así lo vamos a hacer, ¿no? Nos dice que te preguntemos que ¿no cree que es un buen momento para que la Federación trate de representar a todos los pescadores en lugar de hacer de muro entre los pescadores deportistas y los recreativos? Bueno, primero saludar a Luis, que lo conozco y lo aprecio mucho, y es una persona que ha practicado y ha defendido y ha divulgado la pesca deportiva por todos lados, y por lo tanto es una persona que, aparte de que lo aprecio personalmente, lo respeto mucho por esa razón. Y no comparto lo de muro. Sí que creo que es el momento en que la Federación ha de tomar las riendas de la defensa de los pescadores deportivos de no competición, igual que ha hecho y hace de los de competición, y reitero lo que he dicho antes al respecto. Pero entiendo que lo de muro creo que nunca lo ha sido, o por lo menos desde que yo conozco el funcionamiento de la Federación Española, y mucho menos en los últimos 4 años en que he sido presidente, porque yo siempre lo he dicho, y lo he dicho antes de mi elección de hace 4 años y lo he vuelto a repetir en mi reelección de hace un mes y medio. Yo soy seguramente el único presidente de la Federación Española de Pesca que no ha competido nunca.
Yo estoy en el mundo federativo no por la competición, que también porque es mi obligación, sino por la defensa de los ecosistemas acuáticos continentales y marinos, porque esa es la base para que se desarrolle una actividad que seguramente es la más antigua que desarrolla el ser humano desde que empezó como tal, desde que pasó de homínido a ser humano, y que ha ido evolucionando con el ser humano de la misma forma en que lo ha hecho la civilización. La cultura ha llegado con una civilización y eso también ha llegado a la pesca, que en lugar de ser una actividad comercial o de supervivencia como lo fue, ahora mismo es una actividad deportiva y por lo tanto de un alto valor cultural. Y esa actividad, que para mí es seguramente una de las que favorece mayormente la cohesión social en este país y en cualquier otro, pero en este país de eso que estamos hablando, y que ayuda también a la integración social, sobre todo de los adolescentes, en esa época en que los adolescentes se aíslan, no puede dejar de ser de interés primordial para el país y para la sociedad y por lo tanto para la federación, y por eso creo que nunca hemos de ser un muro, sino todo lo contrario. Yo lo que solicito a los pescadores deportivos que no son de competición, que entren en la federación para que este peso sea todavía mayor y esa integración y por lo tanto desaparición de un posible muro que yo no he visto pero que a lo mejor sí ha existido, sea mayor y contundente y nunca más vuelva a verlo, ¿no? Y precisamente unidos seremos más fuertes, tanto los de competición como los de no competición. Perfecto. Otra de las preguntas, creo que esta pregunta le habrá quedado perfectamente respondida a Luis Quesada, que por cierto es una persona que yo también aprecio muchísimo. Es una gran persona, sí. Nos dice, ¿cree usted que representando un porcentaje tan pequeño de los pescadores con licencia, aproximadamente si deberemos estar sobre las 900.000 licencias en el territorio español, que tenemos pues un 10%, un 12% la federación aproximadamente, ¿eh? Nos dice esto, que representando un número tan pequeño de licencias, es lógico que reclame para los deportistas escenarios deportivos sociales y los mejores tramos de los ríos con el fin de hacer entrenamientos. A ver, aquí es una pregunta amplia en cuanto a que merece una contestación más completa, ¿no? Porque es compleja la pregunta. A ver, en primer lugar, no sé si son 900.000 los pescadores con licencia administrativa los que hay en este país, pero sí que puedo decir que están más cerca a los 4 millones que al millón los pescadores que alguna vez pescan al año en España, tanto en mar como en río, porque no nos hemos de olvidar que la pesca se practica pues entonces, en aguas continentales y la proporción es mucho más baja. Menor, evidentemente, mucho menor. Eso hace precisamente que tengamos menos fuerza de la que deberíamos tener. Por esto he dicho antes que sería bueno que los pescadores deportivos de no competición se afiliaran a la federación por dos razones. Una, para que sus intereses estuvieran mejor defendidos y para que los intereses de todos en general y por lo tanto de los ecosistemas también. Por otro lado, tengo que decir también que siendo un porcentaje realmente escaso de la gente que practica la pesca, eso no es nada diferente a lo que pasa en otras actividades asociativas del país, porque los sindicatos tienen afiliado un porcentaje mínimo de españoles, tanto en uno como en otro sindicato, y sumados todos tampoco daría un porcentaje importante. Y los partidos políticos lo mismo, y así todos. O sea, este es un país que todavía tiene que crecer en cuanto al sentimiento asociativo, al sentimiento de integrarse dentro de una asociación que defienda los intereses de todos en un sector determinado. Entonces, como eso es un lastre que viene del pasado, pero que cada vez se va solucionando. Pero en cuanto al concreto punto de los escenarios deportivos, yo tengo que contestar que, en primer lugar, yo no creo que esa sea la solución para la pesca deportiva. Yo tampoco comparto eso. Esto ha ido haciéndose así por razones determinadas en algunas comunidades autónomas, la mayoría quizá, pero no en todas. Y yo creo que lo que hay que cumplir es lo que dice el artículo 43.3 de la Constitución, que siempre repito y que ya sé que soy cansino, pero que es lo que hay.
que dice que los poderes públicos promocionarán el deporte y facilitarán su acceso a los ciudadanos. Por lo tanto, yo entiendo que para desarrollar la pesca deportiva no tiene por qué estar en un determinado sitio exclusivamente, sino que debería de tener acceso a los sitios que considere oportunos para que ese desarrollo deportivo, que está especialmente protegido por la Constitución, se pueda hacer en las mejores condiciones. Y voy a poner un ejemplo. Cuando se hace una competición de ciclismo, se corta la carretera, se corta la calle, se corta el dominio público que sea, se pone Guardia Civil, Guardia Urbana, Policía y los medios públicos necesarios que pagamos entre todos con nuestros impuestos a disposición de ese evento deportivo y se dan todo tipo de facilidades. Nosotros no necesitamos que se nos construya estadios, ni polideportivos, ni nada de eso. Nosotros tenemos a nuestra disposición, o deberíamos tener, nuestros escenarios que son libres, que son de todos, porque son públicos y que están administrados por la Administración Pública, que es la primera que debería cumplir con el mandato constitucional. Sí, pero quizás aquí Luis lo que apunta es ese, o da a entender ese posible muro, ¿no? Que a partir del momento que el pescador competitivo tiene un lugar concreto para poder desarrollar una actividad concreta, quizás desplaza al posible, llamémosle pescador recreativo. No debiera ser así. Y se genere ese conflicto. Claro, oyéndote hablar me estás diciendo que no es partidario de este tipo de escenarios. No debiera ser así. Debiéramos de tener a disposición todos los escenarios hábiles para poder pescar, tanto en mar como en río. ¿Por qué estamos...? O sea, yo entiendo la pregunta de Luis, pero yo también le contestaría, oye, a mí no me gusta estar en un gueto, por bueno que sea. ¿Por qué hemos de estar solamente en ese trozo de río? Pero se solicitan, ¿eh? Sí, ya lo sé que se solicitan. Se solicitan porque muchas veces, bueno, pues me quedo con esto ya que no puedo tener lo otro. Y a veces esa renuncia a tu derecho se enquista y luego es muy difícil de variar. Y explico rápidamente. El hecho precisamente de que en la pesca pasen estas cosas es porque hasta hace relativamente poco en la historia de la humanidad, como he dicho antes, se obtenían lucros. Hasta hace relativamente poco había apropiación de res nulos, es decir, captura y beneficio o no, pero captura de algo que no es de nadie, por lo tanto es público. Hasta ahí podía yo entender que se cobraran licencias administrativas. Hasta ahí podía yo entender a lo mejor lo de los escenarios, pero es que ahora no. La pesca deportiva en aguas continentales se practica al 100% con captura y suelta. Por lo tanto, ni hay aprovechamiento de res nullus, ni hay absolutamente ningún aprovechamiento comercial de ningún tipo. Por lo tanto, nosotros tendríamos que tener todos los ríos, todas las aguas continentales a disposición para desarrollar nuestra actividad. Cuando es en competición oficial, como se hace con una carretera de ciclismo, se corta la carretera, se desarrolla y luego se vuelve a abrir, en este caso sería el campeonato, y cuando es de entreno, pues igual que el ciclismo, se va a entrenar mientras otros también están allí. Correcto, es una forma de... Yo lo veo así. De verlo. Vamos muy justos de tiempo, pero no quisiera dejar la pregunta de Joan Serra, que realmente la encontramos muy interesante. Nos recuerda que en cuanto a conservación de nuestros ríos en España, no cumplen con la normativa europea. Y se pregunta por qué la Federación no presiona al Gobierno, a los responsables administrativos, para hacer cumplir esas mismas directrices que nos manda la Comunidad Europea. Tan de moda está que para según qué cosas lo tenemos que cumplir, por ejemplo el cormorán, y para según qué cosas parece ser que no se están cumpliendo. ¿Qué hace la Federación? ¿Presiona sobre este tema? Sí. Bueno, también quiero saludar a Joan. Joan Serra es un gran amigo, una persona que también hace y ha hecho mucho por la pesca y precisamente tiene una escuela de pesca que él patrocina en el Montseny y Viladrau y por lo tanto mi más afectuoso saludo y un abrazo, Joan. Le contestaré muy rápidamente. Él sabe cuál es mi manera de pensar al respecto, sabe lo que hemos hecho y lo que queremos seguir haciendo en defensa precisamente de los ecosistemas acuáticos continentales y marinos.
¿Y qué es lo que hacemos? Bien, como he explicado antes, la dificultad añadida de la diversificación de competencias que tenemos en nuestro país hace que también las acciones tengan que superar esas dificultades. Pero eso no es óbice para que, como he dicho antes, no estemos dispuestos a actuar, y en este nuevo mandato mío vamos a hacerlo con un casi seguro acuerdo que vamos a hacer con una empresa multimedia que además está muy interesada en el tema de los ecosistemas y de la pesca, y con alguna entidad especializada en tema medioambiental para poder desarrollar todo esto, más los departamento jurídico que tiene la Federación y que va a crecer también en cuanto a capacidad. Yo creo que nuestras actuaciones serán potentes, lo cual no quiere decir que vayan a tener el mismo éxito que nuestra potencia. ¿Pero tenéis alguna acción en concreto? Sí, tenemos varias. Ahora mismo, por ejemplo, hay una oposición a una minicentral en Castilla-La Mancha. Pero esto es un detalle. O sea, de lo que se trata aquí es de como dice Joan, poder abarcar todo lo que son los ecosistemas acuáticos de nuestro país. Y para eso necesitamos tener una operatividad, por supuesto, pero es fundamental, y lo repetiré hasta la saciedad, el que tengamos base social. Y me refiero a base social a federados. Si ahora la Federación, como tengo previsto, desarrolla una licencia nueva de ámbito estatal, que no competirá, por supuesto, con las federativas territoriales, pero sí las complementará, si esto se aprueba en Junta Directiva y en Asamblea, yo pido a los pescadores de no competición, yo pido a los que realmente quieren los ecosistemas acuáticos, tanto continentales como marinos, que se afilien. Será un costo muy bajo y tendrán contraprestaciones enormes, en que con solo uso de una de ellas prácticamente tendrán más que amortizada el pago anual de esa cuota. Y nos dará esa base social y esa potencia política y mediática imprescindible para conseguir estos fines. Perfecto, José Luis, se nos ha acabado el tiempo. Nos quedan preguntas todavía, te emplazamos para una nueva ocasión, que vengas aquí. Perfecto, a vuestra disposición. Y continuaremos hablando del tema. Y a vosotros, tan solo eso, continuar invitándoos a que nos enviéis vuestras preguntas, que nosotros las trasladaremos aquí.